Regresamos a Washington con Michael Chifter, presidente de Diálogo Interamericano. Señor Chifter, hoy Nicolás Maduro ha dicho que no aceptará o que no le dará el visto bueno a una eventual ley de amnistía que permita la libertad de los presos políticos que en ese momento están en Venezuela, los disidentes que están encarcelados. ¿Un desconocimiento de esa ley no implicaría desde ya una eventual negación a esa decisión que tomó el pueblo venezolano en las urnas, un eventual golpe de Estado postelectoral? Bueno, yo creo que hay que ver y analizar bien, y obviamente viene una etapa donde va a haber muchas controversias constitucionales, pero de lo que yo entiendo es que el presidente Maduro no tiene facultad de negar si hay una ley votada por la Asamblea de amnistía para los presos políticos. Esto tiene que ser respetado. Yo creo que puede recurrir a la Corte Suprema, pero como presidente, el Ejecutivo no tiene la facultad de vetar, de negar esa ley. Yo creo que sería una señal muy preocupante, muy desalentador si esto fuera el caso. Creo que uno de los temas fundamentales para la oposición es la liberación de los presos políticos que están ahí, y también es un reclamo internacional. Yo creo que ya es el mensaje el domingo fue contundente de la mayoría de los venezolanos que rechazan esa situación de los presos políticos, y yo creo que esto tiene que ser algo que obviamente es de alta prioridad para la oposición y para la Asamblea, y muy difícil empezar a gobernar el país sin ese paso, esa condición fundamental previa. Entonces, ojalá que lo que estamos escuchando son algunas ruido, amenazas, pero que al final que esa ley se va a aprobar después del 5 de enero y el Ejecutivo lo va a aceptar y va a hacer liberar a los presos políticos. Señor Michael Chifter, en la oposición venezolana hay una amalgama de posiciones. Quizás el gran denominador común que existe en medio de la diferencia es el antichavismo. Son las críticas al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo cree usted que la oposición podrá mantener esta unidad a partir del próximo 5 de enero? Bueno, obviamente van a tener que definir y consolidar un liderazgo nuevo, la oposición. Como usted bien dice, hasta ahora solamente ha sido una fuerza de oposición contra el chavismo, contra el gobierno. Ahora tiene que asumir responsabilidad de gobernar, de hacer propuestas y proyectos de ley, y para eso necesita liderazgo, necesita estructuras. Va a ser muy importante quién eligen como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Creo que es una señal importante, y creo que es natural que hay diferencias, discrepancias entre distintos sectores. Es una oposición muy heterogénea, pero es importante también escuchar y responder al resultados del domingo, que la gente de Venezuela no tiene mucha paciencia para peleas políticas y ya quiere soluciones a los problemas económicos. No quiero, le pido disculpas si concentro en esto, pero creo que el mensaje del domingo no fue para democracia, en democracia, fue porque la gente no tiene con qué comer. Y la crisis es tan profunda, y entonces muchos sectores del chavismo votaron contra el gobierno porque ya no aguanta más. Y creo que la Asamblea, la nueva Asamblea, tiene que escuchar ese mensaje y empezar a tomar decisiones de qué hacer en la política económica del país. Entonces, habrá diferencias, por cierto, es natural, pero tiene que superar las diferencias, y creo que va a ser clave definir los nuevos liderazgos en ese nuevo capítulo político en Venezuela. ¿Y tú, cuál es su opinión frente a ese planteamiento que le hacía a Michael Chifter? ¿Cómo podrá la oposición capitalizar ese triunfo político y superar quizás esas diferencias internas que siempre han existido al interior de la MUT? Comparto perfectamente lo que acaba de decir el señor Michael. Definitivamente este es un país que quizás no votó por más democracia, pero sí votó porque se acaben las colas, por conseguir la leche, por conseguir el pan, las pañales y las medicinas para sus hijos.
Ese es el grito que está dando el pueblo venezolano. Y yo estoy convencida que la Mesa de la Unidad ha entendido perfectamente este mandato. No importa si son de organizaciones políticas distintas. Al contrario, eso es la democracia, la diversidad. Lo que sí es que tienen que mantenerse unidos en el propósito. Y el propósito es conseguir un cambio de sistema para Venezuela y responderle a los venezolanos sobre sus necesidades. De no hacerlo, vendrá una desesperanza. Recuerden que este fue un voto mayoritario. Aquí votó... el pueblo chavista votó en contra de sus mandatarios, porque no está contento con el sistema que está viviendo. Así que digo yo que la Mesa de la Unidad Democrática debe darle respuesta a sus seguidores y a aquellos que nunca estuvieron con él, pero que han puesto una esperanza en ellos. El tema de la alimentación, el tema de la inseguridad, el tema económico, la inflación, yo creo que son 3 temas muy importantes. Señor Michael Chifter, usted puede estar con nosotros solo este primer bloque. Quiero despedirlo haciéndole una pregunta que tiene que ver con el estado del chavismo en este momento. ¿Podríamos hablar del fin del chavismo, el comienzo del fin del chavismo? ¿O por el contrario, usted cree que esta fuerza política todavía está presente y es vigorosa teniendo en cuenta esos cerca de 5 millones de votos que obtuvieron el pasado domingo? Yo me inclino, bueno, es una interrogante, creo que está haciendo mucha gente, y yo me inclino a pensar que no se ha acabado el chavismo, porque si bien hay un rechazo, y hubo rechazo muy fuerte contra el gobierno, el desempeño del gobierno el domingo pasado, al mismo tiempo también hay una memoria mucho más favorable a los años bajo Chávez, cuando por el precio del petróleo sobre todo mejoró muchas cosas, mejoró las condiciones de la gente, pero murió en 2013, en los últimos 2 años y más de 2 años, había un deterioro dramático. Entonces la gente no le gusta la gestión de Maduro, votó contra el gobierno, pero todavía mantiene una imagen favorable de Chávez, de su liderazgo y del boom económico que hubo por los precios del petróleo. Entonces yo creo que esto, si bien está un poco debilitado el chavismo por esta elección, yo no creo que va a desaparecer, creo que va a seguir existiendo como una fuerza, y creo que la oposición debería reconocer esto y buscar hacer puentes con sectores de chavismo que están más abiertos, más moderados y más dispuestos a llegar a acuerdos. Creo que esto no es fácil, yo reconozco que hay mucha desconfianza por tantos años, pero eso me parece que es el gran reto mirando en el futuro. Señor Michael Chifter, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido a nuestra audiencia del programa La Noche. Muchas gracias, muy amable. Cuando regresemos de ese primer bloque de comerciales, vamos a preguntarle a Nitú Pérez Osuna, una reconocida columnista de opinión, y también a Pedro Mena, integrante de la Mesa Unidad Democrática, su posición frente a este interrogante, si el chavismo llegó a su fin o si por el contrario es una fuerza que todavía está vigorosa y que logrará quizás renacer en las próximas elecciones. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora a través de nuestras cuentas de Twitter. A la pregunta que hemos hecho el día de hoy: ¿respetará Nicolás Maduro la voluntad popular expresada en las urnas o se avecina en Venezuela un golpe postelectoral? Es la pregunta que le hemos planteado a nuestros televidentes. Hasta ahora María José Romero nos dice que es evidente que no lo hará, solo con su discurso lo hace saber, pero el pueblo habló y nadie cambiará eso. Alfonso Manrique dice no va a respetar, pero el pueblo lo va a obligar. Y John Jairo Gil dice los dictadores como Nicolás Maduro, aunque pierdan, no respetan voluntad popular, por eso son dictadores. Opiniones de nuestros televidentes, yo los invito a que continúen opinando en las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.